Dios nunca parpadea. De Regina Brett. Lección 43. Al final, lo que realmente importa es que hayas amado. Durante años luché contra Dios. Siempre quedaba inmovilizada, pero regresaba gateando al ring para el siguiente combate. Entre combates, yo fingía piedad e intentaba ser buena, pero nunca podía ser lo suficientemente buena. Algunas personas tienen un Dios que es como Santa Claus. Yo tenía un Dios que parecía el Coco. Las raíces de mi confusión con Dios se remontan al pasado. Son prenatales. Me sentía como el poeta que escribió. Nací el día que Dios estuvo enfermo. Creía que Dios no se había dado cuenta de que yo había nacido. Yo me había infiltrado inadvertidamente y había pasado toda mi vida tratando de llamar su atención en vano. Y eso era cuando no estaba sobrecogida por un miedo mortal, que pudo haber durado como media hora en un buen día. Y los días buenos eran raros. Mi conciencia de nuestra batalla empezó en la escuela católica, o, como yo la llamaba, el campo de entrenamiento militar. Durante mi servicio militar de 8 años en la Escuela de la Inmaculada Concepción en Ravenna, Ohio, el primero de primaria me asustaba tanto que fui a casa a almorzar un día y rogué a mi mamá que nunca más me volviera a enviar. La maestra de primero de primaria probablemente solo tenía 20 y tantos y jamás quiso enseñar a 46 niños que no sabían cómo atarse las agujetas, sonarse la nariz o contar hasta 20. La hermana P. era cruel. Debieron de habernos dado condecoraciones por las heridas de batalla, en lugar de tarjetas sagradas. Cuando una niña de manera accidental rompía la cubierta de su libro de fonética, la hermana P. le daba de gritos y, de un golpe, la tiraba al suelo. Cuando un niño mojaba sus pantalones, ella hacía que se sentara en el pasillo en ropa interior. Cuando luchábamos por entender las sumas y las restas, nos gritaba y nos llamaba demonios a todos. Una vez me limpié la nariz con la manga de mi blanca blusa y ella me llamó cerda, frente a toda la clase por ese delito. Yo solo tenía 6 años. Esta fue mi entrada al mundo escolar. Yo jamás había estado en el kinder. Mis papás no me habían enviado. En segundo año me tocó una monja linda, la hermana Disma. Toda ella era sonrisas y luz. Después, el siguiente año, la temida hermana D apareció. El primer día de escuela debíamos cubrir nuestros libros con bolsas de papel. Yo no sabía cómo, así que ella me pegó en la cabeza con el libro, no con la bolsa. Los siguientes 2 años, Dios tuvo misericordia y envió unas cuantas maestras que no eran monjas. Una dulce señora Atkins, en 4º grado, y una amigable señora Plumstead en 5º, cuyo aliento olía a pastillas de menta. Después, en 6º grado, de regreso a la jungla, la hermana E. estranguló a una niña durante la hora de recreo. La niña jamás volvió en primero de secundaria. El señor S. hacía que los chicos malos se pararan frente a todos nosotros con los brazos estirados a los lados, mientras él apilaba enciclopedias en sus palmas abiertas, hasta que la risa del niño se convertía en llanto. Un día, cuando yo lloré, me obligó a voltearlo a ver. Yo no pude porque los mocos se me salían de la nariz. Él me ladró que madurara. Si nosotras, las chicas, olvidábamos llevar un sombrero o una mascada a la iglesia, las monjas aseguraban con alfileres pedazos de papel de baño a nuestra cabeza, como si Dios se ofendiera menos por llevar charmín en lugar de pelo. Una vez dentro de la iglesia, teníamos que voltear a ver a la hermana B, quien aplaudía. Ella aplaudía una vez y debíamos hincarnos en una rodilla y hacer una genuflexión. Ella volvía a aplaudir y nosotros nos levantábamos para sentarnos en el banco. Hacíamos algo indebido y nos aplaudían en la cabeza. ¿Dónde cabía Jesús en todo esto?
Jesús era una simple lección de historia, una atemorizante. Dios nos amaba tanto que Él había enviado a su Hijo para salvarnos. Pero Dios, que supuestamente era un Padre amoroso, dejó que su Hijo único quedara colgado de clavos en una cruz bajo la lluvia, vistiendo solamente un trapo y una corona de espinas. Dios. ¿Cómo complaces a un Dios como este? ¿Quién querría a un Dios como ese? Jesús era un curso para el cual estudiábamos y su padre un bravucón al que jamás podríamos darle gusto. Entonces conocí a Joy. Al principio lo confundí con el jardinero. Él no llevaba su cuello romano ese día y no parecía un sacerdote jesuita o ningún tipo de sacerdote para tal caso. Se paró en la puerta de la casa de retiro. Llevaba una camisa de franela roja y pantalones de trabajo. Tenía una gran nariz aguileña de donde uno podía colgar un abrigo. Sus mejillas sobresalían como alas en su rostro. Su espalda tenía una curva como de horquilla para el cabello, que le hacía imposible sentarse cómodamente en una silla o dormir de espaldas. El padre Joseph Zubritsky era el jorobado de la casa de retiro jesuita. Él se convirtió en la luz de mi vida. Joy nos dio una plática sobre el Dios de la comprensión, a quien él llamaba Jesús. Solo que para nada era como un Dios del que yo hubiera escuchado. Joy estaba enamorado de Dios y sabía que Dios estaba enamorado de él. Él no permitía que la religión se interpusiera en esa relación. Joy, una de las creaciones más torcidas y bizarras de Dios. Joy, quien tenía todas las razones para resistir lo que le había tocado en la vida, sus 206 huesos torcidos. Solo amaba. Después de su plática, lo confronté en el pasillo. Él me permitió tirar todo mi equipaje en su regazo, todos mis argumentos en contra de la Iglesia, toda mi confusión sobre quién era Jesús o no, todos mis resentimientos respecto a las monjas y a la Iglesia y a Dios. ¿Había tal lugar llamado limbo? ¿Qué había del purgatorio? ¿Cómo podía creer que el Papa, un simple humano, fuera infalible? Joe sonreía. Él no iba a debatir. Esperó pacientemente hasta que terminara de despotricar. Él dijo que las reglas, el dogma, la jerarquía de la Iglesia, nada de eso importaba. Él podía ver mi expansión, pero sus cálidos ojos cafés se llenaban de luz, una luz que venía del interior. Él sonreía como un hombre enamorado. Mira, al final, Dios solo va a hacerte una pregunta. ¿Amaste? Eso es lo único que importa. ¿Amaste? Final del debate, final del combate. Dios 6, Regina 0. Sometida para siempre, mediante el amor.